Bom dia. Soube dizer bom dia no portunhol para não atrapalhar a fala, tá? Mas continuo en español. Agradecer el convite en nombre de la Confederación de Educadores Americanos. Y si bien mi país es el Uruguay, yo voy a dar una mirada general, porque no sería justo que yo viniese a hablar acá de un país cuando estamos intentando representar la generalidad continental. Primero, la alegría de compartir con Gaudencio, con el compañero de Chile que hace mucho tiempo también nos conocemos, y con la compañera Beatriz, que conozco hace 2 días, pero que se suma a esta larga lucha. Y a veces uno dice, ¿qué puedo yo decir que otro compañero antes no haya dicho mejor que lo que uno puede comentar? Y la idea entonces de esta intervención es que nosotros podamos tener una mirada histórica de por lo menos 20, 30 años que nos permita entender de por qué nos pasan las cosas. Y yo creo que en el centro de todo el problema, para no reiterar lo que los compañeros ya hablaron, sigue estando la disputa por la hegemonía de la racionalidad del discurso político, social y económico. Ese es la verdadera batalla que está atrás de toda esta cuestión. Y podríamos dar algunos ejemplos. Si uno mira América Latina y ve que prácticamente del 70 al 80% de los niños y adolescentes asisten a la educación pública, salvo excepciones. Y a partir de que uno aumenta la falla etaria, se invierte esa ecuación. Y llegamos a los límites de que un 20, un 25% va al sector público y un 70 al 80% al sector privado. Esa es la más clara demostración de que la educación tiene un fin de lucro. Pero no es un fin de lucro infinito. Tiene un fin de lucro que se acomoda, que se adapta a una sociedad de clases cada vez más dividida. Porque la verdad es esa. Porque si a nivel universitario el 80% va al sector privado, también tenemos que decir que las cifras de la población que van a la educación terciaria o universitaria son infinitamente menores que la que asisten hasta los 15, 16 o 17 años. Si uno lee cualquier estadística en América Latina, ¿qué es lo que nos dice? La crisis en la educación está en la educación media, donde no logramos que los estudiantes terminen, y salvo excepciones como puede ser Cuba o otros países que llegan a tener estándares muy altos de escolarización hasta los 18 y posteriores, el resto está en la media del 40, 50, 55, 60 en el mejor de los casos. Pero esto tiene una explicación muy simple. Esto se adapta a la estructura del mercado. Esto se adapta a la necesidad que tiene el capital de tal o cual mano de obra. No es casualidad. Y aquí se suma a todo este asunto, que nosotros cada día más, y digo nosotros porque todos somos parte del problema, nos vamos transformando en consumidores más que en ciudadanos activos. Y cuando una persona se transforma en un consumidor, deja de perder la capacidad crítica. Y no estoy hablando del consumo básico para la vida, vivienda, educación, alimentación, salud. Estoy hablando del consumo sin capacidad crítica,
Estoy hablando del consumo irracional, del consumo que consume nuestro tiempo de vida y no nos devuelve nada a cambio. En ese punto tenemos un grave problema, porque nosotros también somos parte de esta situación. Porque a veces pareciera que somos una especie de pájaro que mira desde afuera y todos hemos sido educados en este sistema de consumo con valores capitalistas, todos. Entonces el trabajo, yo recuerdo en pedagogía el año 2000 y poco, Fidel estaba hablando en pedagogía y decía: hemos hecho la revolución, hemos cambiado las leyes, sin embargo no hemos logrado que más del 10% de la matrícula universitaria sea negra. Porque si tú no cambias tu cabeza, si tú no cambias tu práctica cotidiana, puedes tener un discurso muy revolucionario, pero la realidad no se transforma, porque la realidad se transforma en la práctica, en la práctica. Y yo creo que ese es un problema muy profundo. Por eso que en realidad nosotros nunca llegamos a ningún lado. Y a veces fracasamos porque pensamos que es un determinado lugar como una idea religiosa a donde tiene que llegar la izquierda. Y no es así. Nosotros estamos construyendo y transformando la realidad cada día con una orientación, pero tenemos que tener la capacidad de autocrítica permanente de nuestra práctica docente para no solamente decir defiendo la escuela pública, porque no alcanza, sino que cuando yo soy un profesor en la escuela pública no puedo tener prácticas que son iguales a las prácticas privatizadoras, porque es una sutil diferencia. A mí no me transforma en un defensor de lo público solamente por trabajar en la educación pública. No, porque si yo estoy en mi clase y transmito los mismos valores, lo que yo voy a estar haciendo es usar el espacio público para consolidar una idea de consumo y no una idea crítica de cómo transformar la sociedad. Y ahí tenemos el principal problema, porque es combatir a la derecha, combatir al Estado, pero como decía anteriormente, combatir en nuestra propia práctica, en nuestra propia forma cotidiana de vivir, con nuestro ejemplo, la posibilidad de transformar. Porque es muy difícil enamorar, seducir y pensar que las grandes masas van a seguir un proyecto si no se enamoran de la práctica que ese proyecto nos brinda. Porque uno que escucha comúnmente en la calle, vamos a hablar con sinceridad, todo es lo mismo. A gente en la rúa fala eso. Todo el mundo es la misma cosa. Todo el mundo hace lo mismo. Y nosotros sabemos que eso no es verdad. Pero tenemos que hacer una autocrítica profunda para que lo que nosotros planteamos como objetivo político, económico y social, de alguna manera lo estemos llevando a la práctica. Y a veces uno dice, ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar? Porque tampoco es una cuestión como hoy intentaba explicar, una cuestión religiosa que yo comienzo, me visto de una forma, me dejo el pelo de otra, uso una camiseta, uso una corbata. No es así. No es así. Eso es la superficie. Yo creo que nosotros acá tenemos cosas muy claras para discutir. Y en los 90 ya empezábamos a discutir. Y hoy sigue vigente el debate. Cuando hablamos de calidad de educación, ¿qué cosa hablamos cuando decimos calidad? Cuando hablamos de eficiencia, cobertura, ¿qué estamos diciendo cuando decimos eficiencia y cobertura? Ahí comienza el verdadero debate. Cuando nosotros, como decía yo al inicio,
no damos por perdida la batalla por la hegemonía racional del discurso en la sociedad, que es lo que la media, que es lo que los medios de comunicación construyen, como decía el compañero Gaudencio, día a día, haciendo una interpretación falsa, mentirosa, o con la verdad a medias, que termina siendo una mentira, y a partir de ahí nosotros también somos consumidores permanentes cuando prendemos una televisión, cuando vamos a un jornal, cuando vamos a un propio trabajo cotidiano. Entonces, yo creo que una crítica, como decía el compañero nombrado Paulo Freire, todos nos falamos mucho de él, porque él dio mucho, y él decía, la mejor pedagogía, es muy simple lo que él dice, la mejor pedagogía es la crítica de su propia práctica. Esa es la mejor pedagogía. La educación pasó, yo mismo experimenté todo tipo de distintas formas de educar. Para poner ejemplos concretos, viró a moda de educación por áreas, a la moda en la educación media de tener un solo profesor para todas las materias. Você puede educar por asignaturas y fragmentar un montón de asignaturas para un menino de 11, 12 años, y ahí tem gente que critica y dice, no, eso es mucho, tem que ir para el área. Cuando você va a educar por áreas, el conocimiento se achica. Y yo recuerdo con mucha claridad los sectores de las clases dominantes, cuando se intentó en la década de los 90 y principio de los 2000, pasar de la educación por asignaturas a la educación por áreas, yo recuerdo con claridad, ningún sector de la educación privada quería aceptar eso. ¿Por qué? Porque achicaba la formación de su propia clase y no preparaba para ingresar a la educación terciaria de una manera fuerte, contundente. Ahora, la educación por áreas en sí como método es una cosa horrible. No. En el fondo de todo está el contenido, siempre en el debate que nosotros tenemos que dar. Pero los propios compañeros siempre ponemos como ejemplo porque lo merecen, porque han hecho un ejemplo en el continente, y en educación Cuba es hasta el día de hoy un ejemplo, sin ser perfecto, porque en Cuba, como en todas partes del mundo, hay dificultades, pero pueden mostrar estadísticas que pocos países en el mundo pueden mostrar. Y los compañeros intentaron en la educación media tener un solo profesor, con la mejor intención del mundo. Hoy ya volvieron a trocar, retornaron a la educación por asignatura. Porque ¿cuál era el debate que aún hoy sigue vigente? ¿La educación es para formar contenido científico, tecnológico, o la educación es un lugar donde eu faço contención social? Y ese debate entre contenido y contención social, para falar claro, un menino é melhor que fique dentro da escola que fora na rua. Mas depois tengo que saber que ele vai fazer dentro da escola, tá? Y el debate fue fragmentado, fue colocado como una oposición. Y en el fondo, la escuela es su casa, donde él va también a recibir esa formación para su liberación como persona y poder trabajar con dignidad. Mas todos estos movimientos que acontecieron en América Latina nos últimos 20 años, na verdade, van para aquí, van para allá, pero si você observa os dados, prácticamente a mudança é muito pouca. Es muy poca en cuanto a resultados diferentes. Inclusive, como habla el compañero, você mira OCDE, mira Banco Mundial, lo que você quiser, y ve as estadísticas, y a coisa no muda muito.
A única coisa que na América Latina mudou, e isso é muito importante, é que da década dos 50, 60, 70 até agora, um monte de gente foi para aí. Mas como não tem recursos, a crise foi maior. 5 tá? minutos. Então, para fechar, a ideia que eu quero deixar aqui é bem simples. A disputa sigue sendo a mesma, tá? Recuperar para nós a racionalidade. O trabalho da direita foi muito simples também. Ele tomou nossa bandeira, trocou o conteúdo e ele tem a possibilidade, porque tem controle da mídia, de colocar para a população. E nós sempre vamos por trás, fazendo uma política de reação, mas não de ação. Então aí, essa é a ideia, nós recuperar a força para que o projeto nosso seja o projeto da população. Isso não é uma coisa para um dia, isso é como dizia, agora não eu lembro, a idade me está fazendo problema. A luta é desde que você nasce até que você morre, tá? Tranquilo. Assim que com muita tranquilidade, firmeza e sem baixar os braços, companheiros. Um grande abraço e a luta continua. Graças.